que nos dejó nuestra evolución en el derecho romano, la clasificación o la división tutelar en derecho público y derecho privado, ¿no? Vamos a esto. Las relaciones de derecho privado son aquellas que se rigen entre sujetos como reconocidos ante el Estado como personas. ¿Pero qué relaciones? Contratos, ¿no? Contratos, acuerdos voluntarios, porque se da dentro de ese acogimiento del derecho y reconocimiento de la creación de los instrumentos formales para tal motivo y las relaciones en las cuales el Estado no tiene injerencia. No es lo mismo, por ejemplo, una relación, ¿verdad?, entre organismos del Estado que viene a ser de carácter público que entre particulares que viene a ser de carácter privado. O también, por ejemplo, entre los particulares frente al Estado, por ejemplo, ¿no? Las obligaciones, por ejemplo, que en la actualidad tenemos, el pago de nuestros impuestos, por ejemplo, son de carácter privado, ¿no? Yo tengo obligación con el Estado del pago de mis impuestos. Ustedes tienen una obligación de cuanto al Estado del pago de sus impuestos. Son relaciones privadas, ¿no? Ahora bien, vamos a esto. Al fin de cuentas, una relación o bajo el ambiente del derecho público, ¿verdad?, podría establecerse, por ejemplo, el tema del mantenimiento de carreteras. Es de interés general. Es de interés general. Entonces, ya los romanos tenían esa división en atención a los intereses que está tutelando. O son intereses públicos o son intereses privados. Bueno, bajo ese aspecto, entonces, también tenemos dentro de su origen, ¿no? ¿Qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, cuando hablábamos de introducción al derecho 1, veíamos el famoso derecho natural, es más, surgía en ese proceso de creación del Estado y el derecho. Conforme a su origen, también hay una división en el derecho romano en relación al derecho natural, ¿no? Esos derechos provenientes de una voluntad divina que tenían una correlación con el ser humano. Ahora bien, vamos a esto, es muy importante establecerlo. Recordemos que inicialmente en todas las épocas del derecho romano, hasta que se vuelve un derecho romano bajo un aspecto del cristianismo, antes de esa época había en este caso, una oración a una infinidad de dioses, pero eran politeístas, y por tal motivo consideraban su realidad, su naturaleza exterior, creación de, en este caso, una condición divina, ¿no?, una divinidad o varias divinidades, ¿no? Lo explico en una forma sencilla. La gravedad ha existido siempre en la Tierra. Siempre ha existido gravedad. Lo vieron los egipcios, lo vieron los griegos, lo vieron los romanos. Esas leyes naturales que regían, ellos las comprendían a través de esa voluntad divina. Entonces, es más, ese conjunto de normas del derecho natural se consideraban en este caso con relación al ser humano y creación, como les digo, ¿verdad?, de una u varias divinidades. Ahora bien, esa es la realidad que vieron los romanos, la misma realidad de nosotros. La diferencia es que, insisto, ahora, por ejemplo, con el avance de la ciencia, varios de los mitos históricos, ¿verdad?, sobre cosas que no podían ser en ese momento comprobadas con la ciencia, ahora han sido comprobadas, pues, ¿no? Y puede ser, insisto, puede ser que dentro de unos 50, 100 años, la realidad existente en nuestra Tierra sea distinta y que haya más conocimiento de nuestro alrededor, ¿no? Siempre se ha pensado, yo sí insisto en ese punto cuando toco este tema, ¿verdad?, del tema de que, o sea, bajo un criterio muy conservador, somos los únicos seres pensantes, ¿verdad?
Sería muy egoísta, ¿verdad?, pensarlo, que en una infinidad de universo que hay, seamos los únicos seres con capacidad mental, pensantes, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Dentro de algunos años, algunos estudios científicos, algún día tengamos esas noticias. Y que ya se están escuchando posiblemente, pero vuelvo a insistir en ese punto. Conforme el origen del derecho natural para los romanos provenía de esa voluntad divina. Es más, consideraban muy importante ese criterio básico, ¿no? Ahora bien, bajo el derecho que afecta directamente al ser humano o afectaba al ser humano en esa época, eso sí, tenemos que establecer, y vuelvo a insistir en este punto, solo el primer concepto fundamental es ser hombre libre, ¿verdad? O ser humano libre en ese sentido, ser reconocido como persona libre, ¿verdad? A los esclavos, cero derechos, ¿verdad? No tenían derecho. Ante la ley eran reconocidos como cosas. Aunque físicamente éramos similares, eran cosas. Y una cosa no tiene derechos. O sea, el derecho de gentes, el derecho civil, el derecho natural no le afectaba al esclavo, porque no era persona, era cosa. El derecho de gentes en este caso, ¿verdad?, son reglas aplicables a todos los pueblos, no distinguían en este caso territorialidad, nacionalidad. La única diferencia era que no eran ciudadanos romanos, ¿no? Entonces, si eran considerados personas libres, se les aplicaba el derecho de gentes. Ahora bien, si eran romanos, entonces las reglas del derecho eran específicas del derecho civil, del jus civile, ¿no? Era el derecho aplicable a la ciudadanía romana, únicamente. Les pongo un ejemplo sencillo. En los territorios romanos, el único matrimonio legal reconocido era el matrimonio establecido en el derecho civil, nada más. ¿Habían otros matrimonios? Sí, son muy evidentes. Sería muy poco realista o ingenuo hasta mi parte pensar que no se llevaban en ese caso los matrimonios de los otros pueblos o de mercaderes, ¿verdad? Se va, claro que se va, pero no eran reconocidos como tal, porque no eran ciudadanos romanos. Es más, miren, por ejemplo, mucho de esta condición fue luego reconocido en la época de la Edad Media, en el tema y a conveniencia de los señores feudales. Recuérdense que en este caso, en la Edad Media, hubo un derecho del señor feudal injusto, inhumano, a todas luces violatorio de la mujer, y de la intimidad del matrimonio, el famoso priva nocte o la primera noche. En muchas épocas de la Edad Media, cuando iban a contraer matrimonio, era como un proceso de bendición, o sea, argumentaban los señores feudales, que la mujer pasara su primera noche matrimonial con el señor feudal, ¿verdad? O sea, era su derecho, prácticamente de violarla. Pues, insisto, las normas jurídicas de esa época, la forma y criterio de ver el derecho en esa época, lo mismo que los romanos, ¿no? O sea, sus normas jurídicas. Bueno, bajo ese aspecto, queridos jóvenes, entonces también tenemos por dónde se deriva, de dónde se derivaba el derecho romano, por qué fuente del derecho. Inicialmente fue por el derecho civil, eso fue el más importante. Es decir, toda esa costumbre jurídica, toda esa costumbre que se realizó en los pueblos romanos, ¿verdad?, luego se fue integrando, ¿verdad?, ya en derecho formal, en derecho escrito. Pero muchos de los elementos de la formalidad se realizaban a través de las disposiciones realizadas o emitidas en los comicios, ¿no? En los comicios, en las concilias plebis. Muy importante. Otro, el elemento del derecho honorario, ¿verdad? Los pretores, ¿no? En el ejercicio de la función, que es el tema del pretor,
emitían edictos, emitían documentos públicos. Y ese documento público también fue parte de la fuente de creación del derecho, la fuente de donde se derivó el derecho como tal. Hay un elemento que yo, si ustedes quieren leer, es muy interesante, el famoso edicto perpetuo. Es donde se da una unificación del dualismo del derecho, ¿no? Ahí hay una parte en el libro de la doctora Sandoval, hay una parte que habla acerca del derecho perpetuo, del edicto perpetuo, perdón. O si no, también pueden buscarlo en Google, en Internet, ¿no? Alguna universidad. Es muy interesante ver este punto, ¿verdad? Ahí está, para que ustedes lo tengan tiempo ahí en su estudio, lo puedan continuar leyendo, ¿verdad? Bueno, y esto es donde yo quiero llegar, que es el más importante, por la forma. Por la forma hubo derecho escrito y derecho no escrito, ¿no? Es más, en la época de la monarquía romana e inicial de la república, todo era derecho no escrito. Todo se hacía conforme a la costumbre. E insisto en ese sentido. Vean, resolver situaciones sociales por costumbre en ocasiones es muy injusto. Se da no hay imparcialidad, ¿no? No hay una uniformidad de criterios. Lo que viene siendo, en este caso, que al buscar justicia, simple y sencillamente hay muchas injusticias, ¿no? O sea, no hay una uniformidad de criterios. Ustedes saben que si son detenidos en Petén por un delito, que son detenidos en Guatemala por el mismo delito, el proceso penal va a ser el mismo, porque estamos ante una uniformidad del derecho. Hay un mismo criterio para hechos que son punibles en nuestro país. Hay un mismo criterio para el proceso penal. Hay un mismo criterio para el derecho civil. O sea, hay una uniformidad. No se hace por costumbre. Que también pudimos ver en Introducción al Derecho 1, por ejemplo, el tema de la costumbre, pues, ¿no? Que únicamente puede interactuar cuando el derecho mismo, las normas jurídicas, le permiten su interacción, ¿no? No se releva ante la ley, no se opone a la ley, sino que la ley le permite la interacción para evitar lo oneroso del proceso. Y como les he dicho en la medida, se estudia el derecho romano por el derecho escrito, ¿verdad? Ha sido promulgado, ha sido cierto, se conoce el autor, y es la remembranza histórica más pura y directa que se tiene sobre ese procedimiento jurisdiccional, ordinario, reglamentario que existió en la época romana, ¿no? Bueno, voy a cambiar ahora, ¿verdad? En este caso de diapositiva y de tema prácticamente, y consulto si alguien de los temas que hemos visto de dónde se deriva, en este caso el derecho romano, tiene alguna duda, la división del derecho romano. Con todo gusto, vimos, dígame. Izumi, perdón, Izumi, buenas noches, día. Sí, Izumi, le estoy escuchando, con todo gusto. Perdón, licenciado, buenas noches. Gusto en ¿Me saludarle. podría explicar nuevamente lo del derecho de gentes? La verdad no me quedó muy claro. Sí, con todo gusto, no tenga pena, para servirle. Ok, el derecho de gente también llamado jus gentium era aquel derecho que se aplicaba a quienes eran reconocidos como personas libres, pero no ciudadanos romanos. Es decir, estaban dentro del territorio romano como personas libres, el Estado les reconocía ser personas con la libertad para el ejercicio de deberes y obligaciones, pero era un derecho, por decirlo de una forma, en ocasiones injusto, que menoscaba, perdón, su relación frente a un ciudadano romano y que en gran medida se aplicaba a mercaderes
o extranjeros que se encontraban de forma temporal en el territorio romano, ¿verdad? O sea, ese es el derecho de gentes hizo Gracias, licenciada. para servirle con todo gusto. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. El Mucho gusto, derecho Alan. el derecho de gentes, el ius gentium, es el que conocemos hoy en día como el derecho internacional. Podría conocerse, tiene ramificaciones del derecho internacional. Recordemos, la única diferencia es que en la Ujú. actualidad, por ejemplo, sí tenemos que hacer la aclaración que hay derecho internacional público y derecho internacional privado, ¿verdad? Ajá. Y la verdad es que hacer una comparación clara no podríamos porque era un derecho injusto, ¿verdad? Se lo pongo en una forma sencilla. Por ejemplo, cuando un ciudadano romano negociaba, hacía una transacción mercantil con un mercader, él podía, el ciudadano romano, colocar el precio a la mercadería que él quería y no aceptar la del mercader. ¿Por qué? Porque se imponía el derecho civil ante el derecho de gentes que él ejercía, ¿verdad? Ahora bien, Ujú. cuando lo hacía con semejantes, es decir, entre mercaderes, entre extranjeros, ahí sí se aplicaba el derecho propiamente de ellos, ¿verdad? Pero podría establecerse como una relación con extranjeros, pero sí podría de esa forma, Alan, porque al fin de cuentas el derecho internacional versa mucho su desarrollo bajo ese criterio del extranjero, ¿verdad? El estatus que tiene el extranjero. Con todo gusto. Ajá, esa norma es las normas que rigen las relaciones entre estados. Ahí, por ejemplo, es el público, porque Ahí cuando es sería el entre el internacional público. Ajá. internacional público, porque, por ejemplo, cuando es entre el Estado y un particular, es decir, un extranjero, es internacional privado. Ah, ya, perfecto. Sí, gracias. Para servirle. ¿Alguien más creo que había levantado la mano? Disculpen que no vi su nombre, perdonen. Mientras leo en el chat, Merly, gusto saludarle, buenas noches. Los esclavos de igual manera no tenían derechos, solo los extranjeros y los ciudadanos. Sí, es que recordemos esto, quiero que quede bien claro. O sea, en realidad los esclavos obligaciones tenían hartas obligaciones. O sea, soy bien sincero, ¿verdad? O sea, eran prácticamente su obligación a hacer y servir a su esclavista, ¿verdad? Pero ante la ley no eran personas. O sea, aunque físicamente éramos similares, éramos seres humanos, el derecho no les reconocía esa investidura jurídica. Ahorita, por ejemplo, en Introducción al Derecho 2, están viendo ustedes los elementos de la persona. Y dentro de los elementos de la persona están viendo la personalidad, ¿verdad? Y las teorías de donde nace la personalidad. Entonces ya llegaron a concretizar que el ser humano es una persona y en qué momento surge la capacidad de interactuar como sujeto activo pasivo en relaciones jurídicas. Eso es en la modernidad. En la época romana, el esclavo no era persona, no era una cosa, era un animal, ¿verdad? O sea, bueno, quitemos el tema animal, se les conocía como res mancipi, objeto de apropiación. Entonces, era como una cosa que podía yo utilizar a mi beneficio. Al ser cosa, o sea, yo tengo algo en las manos, una cosa, yo vengo y lo tiro, lo rompo, lo quiebro, lo regalo, lo dono. ¿Por qué? Porque no tiene ningún derecho, ¿no? Pero vamos a esto, vamos al siguiente elemento de una cosa. No tiene ningún derecho, pero sí tiene una utilidad para el ser humano. Esa era la diferencia. El esclavo no tenía derechos, pero sí tenía una utilidad para sus esclavistas, ¿no? Alguien más, no sé si, con todo gusto. Aparte de Merly, yo veo alguien que levantó la mano, no sé si estamos bien. Alguien que falte. ¿Estamos bien? Bien, excelente. Bueno, dentro de ese conjunto, estimados compañeros, y dentro de esa definición, ¿verdad? Vamos a hablar. Claudio, dígame buenas noches, Claudio. Escucho. Buenas noches, licenciado. Mire, me surgió una duda en cuanto Sí, a lo del derecho escrito que usted decía, ¿verdad? sí. Que tiene autor cierto y ha sido promulgado por el órgano correspondiente. Digamos, en esa época, ¿usted pudiera regalarme algún ejemplo para que pueda entender un poquito más? Sí, por ejemplo, la ley de las 12 tablas, ¿verdad? La ley de las 12 tablas es la unificación del derecho romano, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí es un ejemplo sencillo, claro. Por ejemplo, dentro del procedimiento judicial romano, ¿verdad? En este caso, los documentos públicos
realizaban tanto que el pretor como el juez, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué otro podría manifestarle de una forma sencilla? Por ejemplo, los edictos que hacían los cónsules, ¿verdad? En las cuales regulaban, en este caso, conductas o hacían anuncios de regulación de derechos, ¿verdad? En este caso. O sea, cualquier documento público que pudiera ya ser redactado por escrito tenía esa correlación. Por ejemplo, las declaraciones de los censores al momento de realizar el censo y indicar en este caso en esas listas quienes tenían la opción para el Senado también pues, fue derecho como tal, ¿verdad? A fin de cuentas sirve como una norma base para la creación de normas jurídicas. ¿Qué otro podría mencionarle? Por ejemplo, el encuadramiento que se hacía en la concilia tributa, que se hacía un documento en el cual se hacía el encuadramiento de la población para integrar el ejército romano, también se hacían documentos públicos. Pues hay varios ejemplos, Claudio. Muchas gracias, licenciado, me ha quedado claro. Con todo gusto. Izumi, buenas noches nuevamente. Gusto saludarle. Licenciado, en este tiempo podría ser como los contratos que hacen los empleados del gobierno, que son públicos para todos nosotros. Sí, lo único que, por ejemplo, en el caso de esto es interesante, en el caso de los contratos laborales, aunque fueran dentro del Estado, son del derecho privado, porque solo tienen relaciones, solo van a crear derechos y obligaciones para el trabajador y para la entidad empleadora, nada más, ¿verdad? Entonces, ahí sí es derecho privado, porque es contrato laboral. Pero sí, todo aquel documento que en la actualidad, por ejemplo, si ustedes hacemos un poco de memoria, Introducción del Derecho 1, fuentes del derecho, ¿no? Recuerden ustedes que habían fuentes reales, fuentes formales, fuentes históricas. Las fuentes reales, cualquier acontecimiento en realidad, que en este caso puede ser cualquier factor, ¿verdad? Político, económico, jurídico, cualquier factor que ocurre. Las fuentes históricas, ¿verdad? Todos aquellos acontecimientos de la humanidad que esos son los factores, las fuentes históricas que en este caso son todas aquellas normas jurídicas que ya han perdido su vigencia y que sirven para crear nuevo derecho. O sea, las famosas, en este caso, reformas a la ley o derogatorias de la ley, cuando una ley termina su vigencia, inicia una nueva, pero sirve como hace la anterior. Y las más claras, la formalidad, ¿verdad? Las normas formales, que ahí veíamos en la Introducción al Derecho 1 lo que era el proceso de creación de la ley, ¿verdad? Entonces, para ser claro, insisto en ese punto, el derecho romano fue mayormente explotado, estudiado a través del derecho escrito, porque muchas tradiciones en este caso se perdieron a raíz de los años, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas pasaban de generación en generación y al momento de terminar la civilización, poco a poco se fue olvidando y quedando únicamente en la historia y luego en el olvido, ¿verdad? ¿Alguien más? Gracias, licenciado. Para servirle, Izumi. Ok, continúo entonces en el tema de las fuentes. Las fuentes del derecho, en este caso, que hay una pequeña definición, todas aquellas instituciones, formas de tomar decisiones o cuerpos normativos que luego dieron lugar a lo que se conoce actualmente como derecho romano. En forma sencilla, todos aquellos elementos que dan esa pauta para conocer lo que fue el derecho romano. Las dos fuentes son claras. El derecho no escrito, el derecho escrito, ¿verdad? El derecho no escrito está asentado en la razón, en la costumbre, en la voluntad del pueblo. El derecho escrito, todo dentro jurídico que fue fomentado en la civilización romana. Cualquier documento público, cualquier ordenamiento jurídico que evidentemente estuvo que haber llevado aparejado la creación, ¿verdad? De la escritura. Dentro de ese sentido, ¿verdad? Queridos jóvenes, entonces, ¿qué clases de derecho escrito? Y ahorita ya no voy a hablar acerca de ninguna, en este caso, clase de derecho no escrito, porque simple y sencillamente, ¿verdad? Esa costumbre era, no había una uniformidad, no había una imparcialidad, no había un debido proceso. Entonces, al no existir ello, podríamos llevarnos una eternidad hablando de procesos de costumbre romano y no terminamos. Por ello, es que el derecho romano se estudia a través del derecho escrito, ¿verdad? Porque aquí sí hay una remembranza histórica clara, objetiva,
real y sobre todo unificada de normas como tal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las clases de derecho escrito? ¿No? Partiendo de la idea que para los romanos era conocido como el jus, el derecho, definido como lo justo, algo jurídicamente admitido, ¿verdad? En base a juicios o consideraciones de dar a cada quien lo que merece. Vamos a esto. Voy a hablar de dos elementos interesantes. El primero, el tema de la justicia, ¿verdad? Lo que sucede es que los pueblos antiguos siempre buscaban justicia. No estaba desarrollado el principio de equidad. ¿Qué es justicia? Como lo establece aquí la última parte de la definición, dar a cada quien lo que merece. Pero dar a cada quien lo que merece sin el análisis del contorno, por qué ocurrió, por qué se dio, vuelve en este caso injusta la decisión. Entiéndase por qué, porque es muy rigurista. De ahí salían esas frases, ojo por ojo, diente por diente. Quien dio muerte merece morir, por ejemplo, ¿no? Entonces, no había un análisis externo del contorno de lo que estaba sucediendo, ¿no? En la actualidad, yo se los decía a los compañeros el semestre pasado, no es lo mismo, por ejemplo, que yo vaya en mi vehículo y me estalle una llanta y por ese suceso haya un hecho de tránsito y de muerte de una persona, ¿no? Voy sin ningún estado de ebriedad, voy con mi licencia vigente, mis llantas estaban en perfecto estado, pero lastimosamente uno de los hoyos espantosos que hay ahora en las calles hace que golpee el aro y estalla la llanta y pues simplemente voy a matar a la persona. Pues eso es otra distinta de que vaya yo en el vehículo con unas 10, 15, 20 cervezas encima, ¿verdad? A alta velocidad y derivado de ello maté a una persona. En primer lugar, en este caso, fue algo culposo. Ya ir al volante ebrio es algo doloso, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, al fin de cuentas, el fin primordial, ¿verdad? Es analizar qué ocurrió. Lo que ocurre es que murió una persona. Pero las circunstancias de la muerte de la persona son dos cosas distintas. En esas épocas antiguas no había ese criterio de análisis, ¿no? No había esa capacidad de poder determinar la real dolosidad o culpabilidad de la persona. Simple y sencillamente se emitía un juicio. Y eran juicios de valor en este caso, ¿verdad? Recordemos que muchos delitos en la antigüedad eran reproches a actitudes que se hacían de la sociedad y lo que se buscaba en ese caso para buscar al regular un delito, ¿verdad? Era una paz social, era una conciencia, era un acuerdo social como tal, ¿no? Muchos de los delitos que en esa época y aún así todavía se crean como tal, son acuerdos sociales, porque son conductas que no son permitidas, pues. Entonces, al buscar esa rigurista forma de regular una condición, lo que sucedía es que no había, en este caso, una equidad como tal. O sea, no había un análisis de los preceptos que pudieron conllevar la realización del hecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a esto. Jesús en esa época, en la época cristiana, contaba varias anécdotas, parodias, por ejemplo, historias, y muchas de ellas, por ejemplo, eran encaminadas en el aspecto social, ¿verdad? En encuadrar nuestra conducta, en analizar nuestra conducta. Y decía, por ejemplo, antes había un rey, decía, muy sabio, al cual llega un problema. Van dos señoras peleándose ser la madre de un menor de edad. Y el rey, ante su sabiduría, decía, si vamos a aplicar justicia, lo justo es partamos a la mitad al niño y demos la mitad a cada una de las madres, ¿no? Claro, ahí está Salomón, correcto, Sandra. Demos la mitad de cada una de ellas y que cada uno se vaya con su mitad, es lo justo. Bueno, decía, viendo la verdadera madre, ¿verdad? Que no,
yo no acepto que maten a mi hijo, prefiero que lo lleve otra mujer a ver morir a mi hijo. Entonces ahí ese rey entiende, ¿verdad? Con su sabiduría quién era la verdadera madre. Vamos a esto. La justicia eso es, dar a cada quien lo que merece. Eran dos y había un solo elemento, la mitad, y cada quien que se dé su pedazo, pues. Estamos hablando de un ser humano, decía Jesús. No es posible, ¿no? Entonces vamos a esto. En ocasiones, y en la actualidad eso se comprende, tiene que analizarse el contexto de por qué suceden las cosas, ¿no? Bueno, luego vamos a la clasificación del derecho. En la clasificación del derecho, como ya lo mencioné, está el jus civil, o sea, el derecho civil, jus civile, que fue el derecho legal aplicable a los ciudadanos romanos, es decir, a los que ellos consideraban como hombres libres y reconocidos como tal, como ciudadanos romanos, ¿no? Ahora bien, tanto he hablado yo del famoso ciudadano romano, pero bueno, ¿quiénes eran los famosos hombres libres? ¿A quiénes se les reconocía la aplicación del derecho civil? Hay varios elementos para considerar, ¿verdad?, quiénes eran ciudadanos romanos, ¿verdad? En primer lugar estaba el status civitatis, el estado de ciudadano, es decir, la ciudadanía, ¿verdad? Por tal motivo, ¿no?, significa haber nacido dentro del territorio romano, ¿verdad? Tener la calidad de ser estado de ciudadano, o sea, ser ciudadano como tal, tener la ciudadanía. En este caso, el status civitatis se enfocaba mucho en el tema territorial, ¿no? Luego, no requería solo eso, porque hay un montón de gente que nacía en el Estado romano. O sea, es muy evidente. Entonces, ¿cómo determinar esa calidad? Porque tenía que tener un derecho de ciudadano. Es decir, tener esa representación de ascendencia de los padres, tener el derecho de ser ciudadano. O sea, no implicaba solo haber nacido en el territorio, sino también tener el derecho para ser ciudadano. Y ese derecho se aplicaba con el derecho de los padres, el jus civitatis. Es más, antes un paréntesis aquí, en la época actual. Por ejemplo, yo les decía a sus compañeros, ahorita vamos a ver estamos analizando en Introducción a Derecho 2 el tema de los elementos del Estado, los elementos de la persona. Y entre los elementos de la persona no hemos llegado todavía, pero uno de los elementos de la persona es la nacionalidad. Lo que sucede es que en la nacionalidad, según el derecho, podemos aplicar dos criterios muy básicos: el jus sanguini o el jus soli, el derecho de sangre o el derecho de suelo. Vean el artículo, yo se los decía a sus compañeros en Introducción a Derecho 1 el semestre pasado. El artículo 144 y 145 de la Constitución es muy claro. ¿Quiénes son guatemaltecos de origen? Los nacidos dentro del territorio nacional, primer elemento. Segundo elemento, los nacidos en naves o aeronaves que tengan bandera guatemalteca. Que eso no ocurra, no olviden, eso no va a ocurrir. O los hijos de padre y madre nacidos en el extranjero. Los hijos de padre y madre guatemalteco nacidos en el extranjero, que también ocurre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos del tema del jus sanguíneo, es por sangre, ¿no? Y el jus soli es por suelo, por territorio. O sea que si nazco en este territorio, puedo ser guatemalteco. Si mis padres son guatemaltecos por sangre, puedo ser guatemalteco. Si nazco en otro territorio, por derecho de sangre puedo ser guatemalteco y por derecho de suelo puedo ser de otro país, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no conocen algún connacional o familiares de ustedes se fueron a Estados Unidos hace rato, ya tienen sus hijos allá y los hijos son americanos, pues, son estadounidenses por derecho de suelo, nacieron allá, el jus solis, según el derecho internacional, tienen ese privilegio, ese derecho, ¿no? Pero también por derecho nacional, ¿verdad?, según la Constitución, pueden ser guatemaltecos, pues. Llegan su certificado de nacimiento a la embajada y los inscriben a ENAP como hijos de guatemaltecos, ¿no? Y ahí donde hace el lugar de nacimiento, ¿qué podría ser? Los Ángeles, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Los Ángeles, California, por ejemplo, ¿no? Vamos a esto. Porque el derecho, en este caso, del jus soli ha cambiado. El derecho del suelo ha cambiado. En esa época, la época romana,
no solo era estatus civitas, no era solo tener la ciudadanía, no solo haber nacido dentro del territorio, sino también el derecho de los padres para que se pudiera considerar ciudadano, ¿no? Otro muy importante era el jus suffragi, el derecho de votar, el derecho de votar. No todos tenían ese derecho de votar. Las mujeres, por ejemplo, si ustedes leen, las mujeres ciudadanas romanas en esa época, tenían derechos, sí, pero limitados. Era una sociedad eminentemente paternal, eminentemente machista. El jus honorum, derecho de ocupar magistraturas y dignidades de Estado, ¿no? Es importante una dignidad de Estado, ser parte del Senado, pues, por ejemplo. Las magistraturas ya los hemos visto. Entonces, vean todos los derechos que se consideraban para los ciudadanos romanos. El jus conubi, insisto, solo el jus civil reconocía el matrimonio civil, nada más. Ahora, por ejemplo, con la pregunta que hacía su compañero Alan, ¿verdad? En nuestra época actual no está el matrimonio de personas, en este caso, entre guatemaltecos y extranjeros, pues, por ejemplo. Ahí aparte, aquí entra, en este caso, el derecho internacional. Porque, por ejemplo, una extranjera que se va a casar con un guatemalteco, por ejemplo, se debe hacer hasta publicaciones en el diario oficial, ¿verdad? De que se va a realizar un matrimonio entre personas guatemaltecas y extranjeras. Pues miren cuántos americanos, cuántos estadounidenses no se van a casar a la antigua, pues, por ejemplo, ¿no? A ellos venir a pagar 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, $100,000, ¿no? O sea, es una super boda, pues. Ahí está. Lo pueden hacer, claro que sí. Dos extranjeros quieren casarse en Guatemala, claro que sí. Eso sí, hombre, mujer, ¿verdad? No dos hombres, no dos mujeres, porque nuestro derecho no reconoce eso, ¿verdad? Hombre, mujer. En Roma, el derecho de contraer matrimonio civil era exclusivo para quienes les aplicaba el derecho civil. No había ese reconocimiento en entidades, autoridades o derechos para el jus gentium, ¿no? Y el jus commerci, este era muy interesante, el derecho de comprar y vender bienes. Insisto, había un privilegio para los romanos. Cuando no les parecía el precio que les colocaban los mercaderes, ellos podían prácticamente imponerse. Y el mercader estaba en la obligación de aceptar el precio que le ofrecía. ¿Injusto? Posiblemente. Para los romanos, no. ¿No? Ellos están en mi territorio. Están bajo mis leyes. O lo aceptan o se van. Tan fácil como eso, ¿no? Tenían esa capacidad. ¿No? A fin de cuentas, si lo vemos en un sentido actual, por ejemplo, ¿verdad? Mucho el tema del comercio en la actualidad versa su desarrollo entre quienes tienen la capacidad de imponer su derecho frente a quienes no tienen esa capacidad, ¿verdad? Vean ustedes, por ejemplo, nosotros realmente les digo, dependemos mucho de Estados Unidos en el ámbito comercial, ¿verdad? Es más, por eso es que no tenemos esa apertura, se podría decir, plena al comercio, por ejemplo, con China, por ejemplo, ¿no? A fin de cuentas es la competencia para Estados Unidos en el ámbito del comercio. Entonces, no tenemos esa capacidad porque dependemos del comercio estadounidense, ¿verdad? Es más, por ejemplo, vean ahorita el tema de las sanciones que podrían ser aplicadas en el caso, por ejemplo, del tema de las elecciones, pues, ¿no? El tema de las sanciones a la importación, ¿verdad? A la importación y exportación de ciertas mercaderías es sumamente importante. Imagínense, Guatemala exporta azúcar, exporta café, ¿verdad? Mucho de Europa, ¿verdad? Recibe mucho el café guatemalteco. Estados Unidos recibe mucho del azúcar guatemalteca. Imagínense que pusieran sanciones. Ahí es donde comienzan los grandes empresarios, los grandes élites de poder a temblar, pues, ¿no? Ahí es donde comienzan, en este caso, a ver,
a quién realmente van a terminar apoyando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tienen la capacidad del comercio. Estados Unidos, en este caso, ustedes saben, ¿verdad? Potencia mundial, en muchos aspectos. Entonces, Roma, aunque a veces nos cuesta entender, ¿no? Tenía esa capacidad. Es más, no van a comparar ustedes civilizaciones que duraron 100 años con una civilización que lleva más de 1000 años, pues. La conquista de territorios de romanos fue increíble, ¿no? Bueno, ¿dudas? ¿Perdón, compañeros? ¿Cómo ve? Ok, continúo entonces. Sí, Catherine, creo que encendió su micrófono. Le escucho, buenas noches. Buenas noches, licenciado. No, solo para decirle que sí, que todo bien. Que gracias. Muchas gracias, con todo gusto, para servirle. Continuemos entonces. Bueno, ahora, como les decía, la pregunta que me hacían antes, el tema del derecho de gente, el jus handling, ¿verdad? Un ordenamiento jurídico que se aplicaba exclusivamente a quienes no eran considerados como ciudadanos romanos, es decir, a los extranjeros y a quienes eran llamados hombres libres sin status civitatis. Vean esa diferencia. Hombres libres sin status civitatis. ¿Qué es el estado civitatis? El estado ciudadano, ¿no? O sea, no podían coexistir bajo esa condición. Entonces, sencillo. Bueno, ahora vamos a esto. Otra fuente del derecho de romano era la ley. ¿Sí? Sí, Claudia, perdón. Sí, Claudia. Ay, perdone, licenciado, me No te da regala unos segundos más la diapositiva anterior. Ah, sí. Con todo gusto, no hay pena, para seguirle. Gracias, ahí estamos. No tenga pena para servirle. Disculpen que ya me afectó un poco la vista, me pongo un poco los audífonos, los lentes, porque sí, miren, la verdad es que yo no padezco de la visión, soy bien sincero, ¿verdad? Pero ya tanto la computadora, o sea, ya tanto tenerla todo el día, más después ya prácticamente casi más de 3 años, ya casi 3 años y medio, con el tema de, bueno, prácticamente casi, o sea, más de 3 años y medio de clases en línea. Eso, ese factor realmente afecta, o sea, desgasta mucho el ojo. Entonces me lo recomendaron de por sí, por el tema de cuidado, pero como no los utilizo para leer, realmente los utilizo únicamente para estar en la computadora, a veces sí, ya utilizarlo mucho tiempo desgasta en ese sentido, ¿verdad? Ya en vez de proteger, a veces me desespera tenerlos aquí, me los tengo que sacar, pero bueno, disculpen que me he estado sudando un poco los ojos. Bueno, el tema de la ley. Fuente directa del jus civile, la ley, ¿verdad? Es más, si nosotros nos lanzamos con nuestra época actual, por ejemplo, cuando veíamos el tema de la ley, ¿verdad? ¿De dónde proviene ese concepto? Ley, un conjunto de normas imperatributivas, ¿no? Con sede de derechos y obligaciones. ¿De dónde proviene el tema, el concepto de ley? Realmente, ¿a qué se le llama ley? Al procedimiento formal del derecho, ¿no? A las normas ordinarias, a las que se emanan del órgano encargado para esta creación, o sea, legislativo. Por ello, es que la ley fue la fuente directa del jus civile. Era una norma mucho más precisa, definida, y, esto es muy importante, presuponía la intervención de un legislador, es decir, de un conocedor del derecho para la creación de esa norma de conducta. Dentro de esa ley, por ejemplo, jóvenes, hay partes. Se podría decir, en estas partes, tienen mucha correlación con nuestra época actual. Se puede decir que todavía hay se puede hacer una conexión, por decirlo de esta forma, con dos partes de esa ley que se utilizó en el jus civile. Podemos todavía ver la praescriptio y la rogatio, la santiociano. Olvídense. Voy a hablar de las tres y con ese tema termino el día de hoy. La praescriptio. En esta parte se exponía en qué consistía la ley.
una introducción. Es más, yo a mis queridos estudiantes en el semestre pasado les decía, miren, para entender una ley, para comprender una ley, debemos ver sus considerandos. ¿Por qué fue necesaria la ley? ¿Por qué surge la ley? ¿Qué va a regular esa ley? Todas las leyes, es más, ustedes pueden abrir ahorita una ley y tienen considerandos. Aquí se exponen las razones de por qué se creaba la ley. Está la propia Constitución de Guatemala. Vean el preámbulo de la Constitución. Nosotros invocando el nombre de Dios, dice. Es el preámbulo de la Constitución. Todas las leyes en la actualidad, al menos bajo el ambiente guatemalteco, siempre van a existir un considerando, una exposición de razones por las cuales surge. En la época romana existía la prescriptio, un conjunto de exposición de razones. Luego van a encontrar ustedes, ¿verdad?, la rogatio. No es que realmente les digo esas todas las partes de la ley actual, no. Eso es en la época romana. Pero en la época actual también. Es el texto de la ley. Es la propia ley. ¿No? Era la parte más importante de la ley. En nuestra época es toda la ley. Sin contar el considerando. Sigue existiendo, jóvenes. Sigue existiendo. La prescripto, la rogatio, porque al fin de cuentas hay una exposición de motivos y luego viene la ley, pues. Ahora bien, insisto en ese punto. Lo último, si no existe ya, porque sería en este caso una discriminación. La Santio era una declaración en la cual se consagraba que la ley no violaba derechos de la plebe. Recordemos que en la época de la República hay un cambio sustancial. El reconocimiento e igualdad de derechos que la plebe tenía frente a los patricios, los plebeyos frente a los patricios. Otro logro que tienen los plebeyos es que se cree en esa declaración de la Santio en la cual se establece que la creación de esa ley no violenta los derechos que a ellos les corresponde. En nuestra época actual eso no existe, porque todos ante la ley somos iguales, ¿no? No hay esa diferencia. ¿Que podríamos establecer que hay una diferencia de clases socialmente hablando? Sí, sí la hay, ¿verdad? Sí la hay. Ninguno de nosotros somos dueños de medios de producción, ¿no? Que todos los días salimos de nuestra casa, a nuestro trabajo, a ganarnos el pan diario. No para ahorrarlo, para subsistir, para gastarlo, para darle satisfacción a nuestras familias. Que es muy distinto a aquel que llega a su empresa a hacer crecer su riqueza. Son dos cosas distintas. Económicamente se ve una diferencia, ¿no? Clases sociales existen. Pero ante la ley todos somos iguales, tanto gobernantes como gobernados. Y eso les decía a sus compañeros en otra sección, jóvenes. Ya vamos a tomar un punto, estamos hablando de los elementos del Estado, de la persona, perdón. Y un elemento en este caso que analizamos era el tema individual, la libertad que todos tenemos ante la ley. Pero para eso se regula esa libertad. No es hacer lo que yo quiera. O sea, hacer lo que la ley me permite hacer. Entonces vamos a esto. O sea, si en la actualidad hubiera una declaración donde consagra que no violenta derechos de otra clase social, sería una injusticia. Por eso es que se dejó de utilizar. Ya no había esa diferencia de derecho. ¿No? Es un único derecho para todos. ¿Bueno? Bueno, por la hora, jóvenes, pregunto si hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario. ¿Estamos bien? Todo claro, licenciado. Todo bien, Gracias, licenciado, amigo. gracias. Igualmente, gracias. Todo bien, Bueno. licenciado, gracias. Igualmente, muchas gracias. Muy amable, Igualmente a ustedes, feliz jóvenes, igual. Bueno,
Vean, jóvenes, pues finalizo aquí este día, lunes, inicio de actividades no solo docentes, sino también laborales, deseando que cada uno, pues donde se encuentre, ya ojalá que estén de regreso en su casa, pues estén muy bien, igual sus familias, y pues si no, todavía estén en su trabajo o van de regreso, pues que todo sea en paz, en bendición de Dios, en el regreso. Y insisto, lo que siempre les he dicho, a echar con ganas esta semana, a trabajar con nosotros, por nuestras familias, por nuestra Guatemala, ¿verdad? Insisto, yo tengo toda plena fe de que en algún momento nuestra Guatemala va a ser la que todos queremos, ¿verdad? En la cual todos nos podemos desarrollar plenamente, sin miedo, con libertad, y sobre todo, ¿verdad? Sobre todo velando por el bienestar de nuestros hijos, a fin de cuentas, en algún momento de nuestros nietos. Y de todo corazón, jóvenes, que estén muy bien, echarle ganas, ¿verdad? Y pues, bueno, buenas noches a todos. Que estén muy bien.